Bueno, hermanos, en esta noche estaremos haciendo una pausa a la serie que estamos teniendo sobre enfrentando verdades de los salmos. Y aunque leímos un salmo que fue el que predicamos el domingo anterior, y vamos a usar un versículo que está en los salmos, no vamos a seguir la serie. Hoy queremos hablar, como estamos en la Semana de los Jóvenes, un tema que es importante, como dije, para los jóvenes, pero también lo es para cada uno de los que estamos aquí y que ya no somos tan jóvenes. En el Salmo 7, verso 8, dice la palabra del Señor: júzgame, dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Queremos hablar del valor de la integridad. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, reconociendo nuestra incapacidad humana, y pedimos que tu Espíritu nos use y hable a través de nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿quién puede negar? Lo hemos estado diciendo durante estos últimos días, que estos tiempos la integridad está en crisis. Para muchos ha dejado de ser una virtud para convertirse en un estorbo. Y esa falta de integridad es palpable en muchas áreas y escenarios humanos. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos de América es nada menos que una crisis de integridad, algo que no golpea solo a la nación americana, sino al mundo entero. Ahora, veámoslo desde un punto de vista práctico, como dije, en distintos escenarios. Por ejemplo, en algo que vemos todos los días, lo que ocurre en las carreteras, que han llegado a convertirse en escenas de matanza, a pesar de una costosa campaña de anuncios, penas judiciales más estrictas. Hoy abundan conductores borrachos, drogados, que siguen poniéndose al volante y matando a víctimas inocentes. Personas de todo tipo de edad conduciendo irresponsablemente, mirando el celular y no mirándolo. Conducen testeando. A mí se me hace difícil testear sin estar conduciendo, no puedo concebir cómo hay personas que lo hacen mientras conducen. Y las consecuencias se ven en víctimas inocentes. La mitad de todas las muertes en accidentes de tránsito son causadas por personas que son culpables de abuso de sustancias. Y aquellos que no les importa para nada la vida de otras personas, no solamente ponen sus vidas en riesgo, sino la vida de otros. Usted ve a alguien que va delante de su auto y lo comienza a ver cómo va zigzagueando o va muy lento. Usted le pasa por el lado y mira, con toda seguridad va a ver a alguien que va con el teléfono o testeando. Miren, hermanos, esto parece una plaga, pero es real, es una realidad, y algunos podrían mirarlo como cuestiones que no tienen tanta importancia, pero estas son evidencias de la carencia de integridad, aquella que se necesita para uno negarse a conducir irresponsablemente. Han aumentado las multas por esto, pero aún así a la gente no le importa. Eso es en las autopistas, en las carreteras. La gente va conduciendo como locos. Ahora, miremoslo en el terreno de la política. Aquel terreno que en tiempos atrás era un escenario que invitaba a la admiración y a la confianza de alto nivel.
ahora está lleno de todo tipo de escándalos. Siguen apareciendo desde el engaño hasta la corrupción, desde los favores sexuales hasta los sobornos. A todos se nos hace familiar el último de los escándalos, el famoso escándalo de Odebrecht, esa compañía constructora brasileña que ha sobornado a muchos políticos. Y es realmente alarmante lo que sucede. Algunos están en la cárcel y otros que deberían estar no están. Es trágico. O sea, la integridad brilla por su ausencia. Ahora, hay una tercera característica, o un tercer escenario, una tercera categoría final, que quiero mencionar como ejemplo. No puedo omitirla, aunque se me hace un poco incómodo cuando hablo del tema, porque es el horroroso historial de tantos líderes religiosos, especialmente en los últimos años. Y estoy consciente de que siempre ha habido algunos líderes religiosos con falta de integridad. Pero la verdad es que si uno trata de recordar, no ha existido otra época en la historia de la iglesia en que haya tan grande número de desertores, ni tan descarada la medida de sus actividades cuestionables o vergonzosas. Aquellos que solapadamente roban, fornican, adulteran, y el escándalo sale a la luz pública. A otros que abierta y descaradamente roban a otros. Lo vemos todos los días en las grandes mega iglesias que se han convertido en escenario donde la gente va a ser despojada de su dinero de una manera vergonzosa. Han tomado la palabra de Dios, ha sido torcida y manipulada para que la gente, en una euforia de locura, siembren, o sea, den su dinero para estos personajes, apóstoles, superapóstoles. Yo estaba esta semana mirando que ya no le es suficiente, parece que ya los apóstoles se acabaron. Y ahora hay arcángeles, querubines. Vaya, si yo no lo llego a ver con mis propios ojos, no lo habría creído. ¿Saben? No apóstoles, ahora no es solo apóstoles, ahora están los arcángeles y los querubines. La realidad es que la opinión pública acerca de los trabajadores religiosos está en el punto más bajo de todos los tiempos. El famoso encuestador George Gallup dijo hace algún tiempo a un grupo de cristianos recaudadores de fondos que el 42% de los estadounidenses dudaba de la honradez de algunas, sino de la mayoría de las solicitudes de donaciones para fines religiosos. Bueno, de lo que realmente están dudando es de nuestra integridad. Porque a los ojos del mundo todos somos iguales. Ahora, cuando hablamos de este tema, inevitablemente viene la pregunta, ¿qué es integridad? Otras veces le he dicho, esta definición es lo que tú haces o lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Nadie desde el punto de vista humano, pero Dios siempre nos está observando. Desde el punto de vista bíblico, la noción de integridad representa una palabra hebrea que significa entero, sano, inalterado. O sea, se trata de la condición de hallarse intacto. Uno se adhiere a un código de valores morales, artísticos u otros. La calidad o estado de estar completo o no dividido. En otras palabras, cuando una persona tiene integridad, no lleva una doble vida. No practica la duplicidad moral, no es un hipócrita. Y la hipocresía es un pecado que el Señor Jesucristo dedicó mucho tiempo a hablar sobre él. Las palabras más duras que Jesús dijo en los evangelios se las dijo a los escribas y fariseos hipócritas.
La persona íntegra es personalmente confiable. Es una persona responsable en lo financiero. Y en su vida privada es limpia, no tiene motivos ocultos, no está impulsado por móviles impuros. La integridad es hacer lo que uno dijo que iba a hacer. No necesitamos complicar las cosas. Es algo tan fundamental como cumplir uno con su palabra y sus promesas. Aquí podríamos poner otro ejemplo que he mencionado en otras ocasiones, como antiguamente la palabra que una persona daba a la hora de hacer un negocio, un trato con otro, era suficiente. Se daban allí un apretón de manos y se sellaba el negocio. El tiempo ha pasado y con él han tenido que venir los papeles, las firmas, los abogados y más firmas y más papeles, y la gente no le importa los papeles, siguen incumpliendo su palabra. Por ejemplo, usted le dijo al Señor que le daría a Él toda la gloria. Usted prometió que le iba a ser fiel a la persona con la que se casó y decía amar. Todo esto es cuestión de integridad. Usted declaró ante quienes es responsable que sus gastos ascendían a determinada cifra. O sea, no inflaba la información, no inventaba de una manera descarada también de robar. Usted le prometió a su hijo, por ejemplo, que iría a jugar pelota con él en la tarde. El día de su ordenación usted prometió que sería fiel a su vocación. Usted le dijo a su vecino que le devolvería la herramienta que le había prestado. Algo tan simple como eso. Usted pide algo prestado y usted lo devuelve, porque eso es cuestión de integridad. Usted juró decir la verdad cuando compareció ante un tribunal. Usted afirmó que iba a orar por una persona, o devolver una llamada, o pagar una cuenta, o presentarse a las 6:30. Todo eso es cuestión de integridad. A veces la gente no le da importancia a estas cosas, pero esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días dicen mucho acerca de quiénes somos en realidad. Por ejemplo, aquí mencionaba el tiempo. Los hispanos tenemos fama de ser sumamente irresponsables con el tiempo. Usted dice que va a tener un culto a las 7 y la gente lo tiene a las 7:30. Y la gente podría decir, pero eso es extremismo. No, eso es cuestión de integridad. Si usted dice a las 7, es a las 7. Si usted empeñó su palabra en algo, cúmplala. Porque eso dice quiénes somos en realidad. Y acuérdese que no se trata solo de tu vida y la mía. Tú y yo nos identificamos ante el mundo como seguidores de Jesucristo. No es necesario complicar el asunto. Integridad es hacer lo que uno haría, lo que uno dijo que haría, aunque sea difícil. No hay nada que pueda sustituir el tener las agallas para cumplir la palabra que uno empeñó. Ahora, fíjense si este asunto es tan serio, que estas cosas que yo mencioné desde un punto de vista práctico ocurren constantemente. A veces usted ve a una persona que es, como se dice, un barco en el lenguaje cubano, alguien totalmente irresponsable. Y dice, no, pero es que él es un irresponsable. No se trata de que sea un irresponsable. Se trata de que es una persona sin integridad. Los tenemos en las iglesias. Hay personas que se les da una responsabilidad y 5 minutos antes, si es que lo hacen, te llaman y te dicen, no puedo ir. Miren, yo no digo que usted no tenga un problema, pero si usted se comprometió, aunque tenga que venir arrastrándose, hágalo.
Pero hay otros que ni siquiera se toman el trabajo de tomar el teléfono. Y eso pasa dentro del pueblo de Dios. Y es algo que es tan común. Y uno podría pensar, bueno, no, todo eso es cuestión de integridad. La integridad se manifiesta en la honradez ética, la veracidad intelectual y la excelencia moral. Una persona íntegra no tiene temor a ser sometida a la luz blanca de una investigación minuciosa, porque usted no tiene nada que esconder. Usted no tiene nada que ocultar. Usted es como es en todas partes. Ahora, eso es integridad. Queremos medir cómo es nuestra integridad. Sería bueno que pasáramos por dos pruebas. Mentalmente ubíquese en que usted ahora tenga que atravesar por dos pruebas. Esas dos pruebas van a revelar la solidez de nuestro carácter. Y mientras yo la menciono y explico de qué se trata, imagínese que usted está atravesando por ellas, ¿cómo saldría a través de estos exámenes? ¿Saldría aprobado o reprobado? Primero es la prueba de la adversidad, las dificultades, las calamidades, las pérdidas de cualquier tipo. Cuando llega el dolor, cuando llega la adversidad, descubrimos inmediatamente cómo es de profunda la estabilidad que tenemos, cuán firme y cuán sólido es nuestro carácter. Proverbios capítulo 24, verso 12, verso 10, Proverbios 24, 10. Dice Salomón: si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. No hay nada como la adversidad para revelarnos lo fuerte o débiles que somos en realidad. Tome ese tiempo y examine su propia vida. Cuando la tierra se abre debajo de sus pies y usted cae con el rostro junto a la tierra, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se puede poner en pie? ¿Era más fuerte o pensaba que era más fuerte de lo que en realidad es? ¿Le ha sorprendido alguna prueba con resultados inesperados? ¿Cómo logra seguir adelante en medio de la adversidad? La fe es muy fácil vivirla cuando se nos hace cómodo, cuando el camino está allanado, cuando no hay obstáculos, cuando no hay dificultades. Pero en cuanto llega la adversidad a nuestra vida, sale a la luz de qué en realidad estamos hechos y en quién realmente creemos. La segunda prueba es la prueba de la adversidad. Si la adversidad es una prueba, o sea, la prueba de la prosperidad, disculpe, la prueba de la prosperidad. Si la adversidad es una prueba que mide nuestra estabilidad, nuestra firmeza, la capacidad que tenemos para resistir, para sobrevivir, la prosperidad comprueba nuestra integridad. Revela como ninguna otra cosa la pura verdad en cuanto a nuestro sistema elemental de valores. Por eso es que tenemos personas que a veces vienen a la iglesia y le piden a la congregación: ore por nosotros a ver si conseguimos un trabajo. Los hermanos oran, el Señor les da el trabajo y junto con la llegada del trabajo la persona se desaparece. Ahora hay una persona que está siendo fiel en su ocupación, administrando de una manera sabia los dones que Dios le ha dado y dentro de ellos el tiempo,
comienza a prosperar, las cosas le van bien, como la persona se mantiene a partir de ese momento, revela cómo está su sistema de valores, cuáles son realmente sus prioridades. Usted no puede decir que una prosperidad se la dio Dios cuando para llegar a ese lugar usted ha sacrificado las cosas más importantes. Una persona puede decir, como el Señor me ha bendecido, como el Señor me ha prosperado, tengo un buen trabajo, gano muchísimo dinero. Lo que sucede es que ahora no tengo tiempo para venir a la iglesia porque tengo que trabajar los domingos, tengo que trabajar otros días constantemente y la verdad no tengo tiempo. ¿Seguro que fue el Señor el que te prosperó? Esa prosperidad vino de Dios. Y si originalmente Dios permitió que te fuera bien, tú has convertido una bendición en una maldición. Por difícil que sea comprender esto, la integridad se forma a martillazos en el yunque de la prosperidad o fracasa por completo en la prueba. Echemos un vistazo de nuevo a Salomón en Proverbios capítulo 27, verso 21. Proverbios 27, 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. En realidad, ir ascendiendo puede ser peligroso. Llegar a la cima para algunos puede ser peligroso, porque la única forma en que una persona puede estar en la cima es de rodillas, dependiendo de Dios, recordando que llegó allí por la gracia de Dios y que solo por esa gracia se puede mantener en esa altura. Hay personas que el diablo los engaña con la mentira de que lo material, el dinero, las cosas tangibles son las más importantes y por eso corren tras ellas, no les importa el sacrificio que tengan que hacer. Dentro de ese sacrificio está dolorosamente lo que debe ser la prioridad número uno de toda persona, y es las relaciones. Primero, la relación con Dios, y en segundo lugar, la relación con su familia. Muchos llegan a la prosperidad, entre comillas, sacrificando esas cosas. De pronto se dan cuenta que están llenos de dinero y el alma la tienen vacía. La familia la han perdido, las relaciones se han alejado y las que quedan están por puro interés. Es triste, es trágico llegar a ese final, porque en realidad no importa la cantidad de dinero que lleguemos a acumular, no podemos pasar con ellos a la eternidad. ¿Ha visto usted a alguien que cuando lo vayan a sepultar, el carro fúnebre vaya cargado de todas sus propiedades? ¿Ha visto eso? No. Uno va simplemente con la ropa que le pusieron, ni tú la escogiste. Te la pusieron, a no ser que dejes escrito, quiero que me vistan de esta manera. Quiero estar lindo ese día. Ya quedó, ahí solo está el estuche, porque el alma pasó a la eternidad. Como aquel hombre que decidió acumular bienes pensando que... Y el Señor le dijo, esta noche viene a pedir tu alma. La prueba de la adversidad, la prueba de la prosperidad. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de integridad. Por ejemplo, el salmista dijo, oró de esta manera, Salmo 7, 8. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi integridad. También, frente a la tentación, él dijo, Salmo 25, 21, integridad y rectitud me guarden. Con frecuencia los personajes de la Biblia manifestaron integridad, aunque no se use directamente esta palabra. Por ejemplo, José. Este es un hombre que queda en las Escrituras como un ejemplo de resistencia, de firmeza, de integridad. Ustedes recuerdan la historia, siendo mayordomo de confianza de Potifar, se convierte en blanco de una mujer seductora, la esposa de este hombre. Génesis capítulo 39 está la historia. Las Escrituras registran a todo color los lascivos y repetitivos intentos de esta mujer por lograr que José se acostara con ella.
Pero lo más hermoso de la historia es la integridad de este hombre, que por devoción a Dios y lealtad a su amo, el esposo de ella, rechazó aquello. Literalmente escapó de los brazos de la mujer. No le dio la menor señal de coqueteo, ni siquiera sutilmente. Era un hombre que tenía agallas morales, cosa tan poco común en estos días de tantos romances desenfrenados. Segundo, Elías, aquel hombre que armado con el mensaje de Dios se mantuvo enfrentando a Acab y a Jezabel, y que les advirtió del juicio que se aproximaba. Nunca es fácil entregar un mensaje de juicio, y menos aún cuando se trata de juicio sobre el rey y su esposa. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Seguimos pensando en otros personajes de la Biblia. Natán, aquel valiente profeta, amigo del rey, pero no por ser su amigo podía tomarse la licencia de decirle lo que quisiera. Sin embargo, Dios lo escogió para ir a David, el rey adúltero, y decirle de su pecado. ¿Era fácil? No. Podía costarle la vida con toda seguridad. Sin embargo, él fue. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 12, se registra la experiencia de cómo Natán fue a David, le contó la historia, una historia en la que David se involucró, emocionalmente se metió hasta el cuello y acusó a aquel hombre por haber cometido tal barbaridad en tomarle la corderita a su vecino, teniendo él tantas, y declararlo culpable de juicio, de muerte. Y Natán mirarlo a los ojos y decirle: tú eres ese hombre. Juan el Bautista, otro extraordinario ejemplo de integridad. Aquel hombre que nunca se preocupó por su propia vida, y que los discípulos que tenía, muchos de ellos se fueron con Jesús, porque él reconoció que él no era más que una voz que clamaba en el desierto, que el importante era Cristo. Fue un predicador que de buen grado dejó su congregación que se fuera en forma detrás del Señor, y dio un ejemplo de integridad cuando dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y cuando llegó el momento de ir a donde estaba el rey, a donde estaba Herodes, y decirle en su propia cara que lo que estaba haciendo estaba mal, y le costó la vida, pero no se cayó. Esteban, otro ejemplo de valiente testimonio. Este hombre que despertó la hostilidad del Sanedrín, que lo mataron a pedradas, hasta el mismo final de su vida se mantuvo diciendo la verdad sin titubeo. Usted va a Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7, y es realmente impresionante el valor de este hombre en una posición tan difícil. Después que hace un viaje a través de la historia del pueblo de Israel, en el capítulo 6 y capítulo 7, ya allí concluyendo, les dice a aquellos que le estaban escuchando: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Le costó la vida. Hasta el último momento, hasta su último aliento, este hombre estuvo glorificando a Dios. Y cuando hacemos este repaso no puede faltar otro: Daniel. Daniel, un hombre cuyo apellido pudo haber sido integridad.
alguien que se destacó visiblemente en su tiempo sobre sus semejantes, un carácter intachable. Trataron de destruirlo, crearon toda una conspiración bien pensada para acabar con Daniel, porque la integridad de este hombre molestaba a muchos. Y ustedes conocen la historia, saben cómo él se mantuvo firme. Llegó un punto en que comenzaron a tratar de encontrar algo en que acusarle, y dice Daniel capítulo 6 verso 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pasó el examen, no encontraron nada, ni truco, ni fondo secreto, ni fraude, ningún tipo de estafa, ningún encubrimiento apresurado, nada de ganancia ilícita, ningún indicio de corrupción. El hombre era impecable y puro. ¿Qué ejemplo de integridad? No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Lo que hoy hacemos en privado, mañana será expuesto a la luz pública, a la luz de Dios. Él saca todos los secretos. ¿Cómo está nuestra vida? Y quiero terminar dejando dos principios que cuando hablamos de integridad debemos recordar. Número uno, la verdadera integridad implica que uno hace lo que es correcto, aun cuando nadie esté mirando o cuando todo el mundo se está comprometiendo con lo erróneo. ¿Escuchó? La verdadera integridad implica que uno hace lo que es correcto cuando nadie está mirando o cuando todo el mundo está comprometiéndose con lo erróneo. No importa que todo el mundo esté haciendo una cosa, tú no tienes por qué hacerlo. No importa que la gente no esté haciendo una cosa, si Dios dice que la debes hacer, hazla y deja las consecuencias a Él. Segundo, la verdadera integridad se mantiene en su lugar, ya sea que la prueba sea la adversidad o que sea la prosperidad. No hay tal cosa como que el dinero echó a perder a fulano, o que la posición que ahora tiene lo echó a perder. No, él ahora es así porque, imagínate, el dinero lo echó a perder. No, la prosperidad no echa a perder a nadie. La prosperidad simplemente lo que hace es revelar lo que la persona siempre ha sido. Así de simple. Expone el verdadero carácter de un individuo. Todos los días tomamos decisiones y a veces no le damos importancia a esas pequeñas decisiones. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver, nadie me está mirando. Primero, no es real que nadie... Dios todo lo ve. Te sientes en paz porque Dios te ve haciendo lo que estás haciendo. Si en ese momento se te para el corazón y pasas a la eternidad, ¿qué pasará en tu vida? Bueno, usted dirá, pastor, ya yo soy salvo, no voy a perder la salvación. Bueno, pero el punto es este. ¿Crees que ese sería un momento que te gustaría irte de esa manera? Cuando veas a Dios cara a cara y tengas que darle cuenta con lo que has hecho con tu vida, ¿te avergonzaría eso? A veces hay cosas que parecen boberías, pero parecen boberías porque las estamos midiendo con la medida humana. Mi medida, la medida de la sociedad, una sociedad degenerada y sin integridad. No, hermanos, usted y yo somos lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y un día nos vamos a encontrar con nuestro Creador, a ese que amamos ahora sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice Pedro. Un día lo vamos a ver.
Dice la palabra que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y le vamos a dar cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho con aquello que Él nos ha dado. ¿Hemos sido buenos administradores? Dios permita que nosotros podamos vivir irreprensiblemente ahora y cuando estemos delante del Señor, recordando que un día nos iremos. Mientras tanto, oremos pidiendo al Señor que nos ayude a ser firmes ante otra condición. Que el Señor nos bendiga. Amén.